En esta parte de Química Ambiental 2 vamos a empezar a estudiar lo que se llama química orgánica. ¿Qué estudia la química orgánica? Bueno, en un primer momento la química orgánica estudiaba compuestos que provenían o que eran producidos por los seres vivos, pero en 1828 se pudo preparar un compuesto orgánico que es la urea en el laboratorio sin la intervención de un organismo vivo y ahí comenzó la carrera de la química orgánica y la síntesis de estos compuestos orgánicos. ¿Qué estudia la química orgánica? Bueno, básicamente son compuestos del carbono, a excepción de unos cuantos como son los carbonatos y cianuros, entre otros, que estarían dentro de lo que se llaman compuestos inorgánicos. En general, la química orgánica entonces estudia compuestos de carbono. ¿Y qué estudia de esos compuestos? Las propiedades, las reacciones en las que pueden participar, las interrelaciones de estos compuestos orgánicos relativamente simples. ¿Para qué? Una vez que entiende todo esto, lo puede llevar a situaciones más complejas, es decir, compuestos orgánicos mucho más grandes o más complicados. ¿Pero qué tienen en especial los compuestos del carbono que justifique la separación de otros cientos de elementos de la tabla periódica y crearse así una ciencia que se llama química orgánica? Bueno, lo que pasa es que existen innumerables compuestos del carbono y sus moléculas pueden ser muy grandes y complejas. ¿Y a qué se debe esto? A que los átomos del carbono tienen la propiedad de unirse entre sí y formar cadenas de miles de átomos de carbono. Y a su vez esas cadenas pueden tener distintas formas, pueden ser lineales, ramificadas y también las uniones entre carbonos pueden ser diferentes es decir, hay variedad de uniones que se dan entre los átomos de carbono y esto le da a las sustancias distintas propiedades. Además, el carbono se puede unir a otros átomos de carbono formando anillos y también se puede unir con otros elementos dándole características distintivas a esas moléculas en las que está en mayor proporción el átomo de carbono. ¿Qué pasa con estos compuestos orgánicos en el ambiente? Bueno, estos compuestos orgánicos en el ambiente pueden estar sometidos a procesos. ¿Por qué? Porque están interrelacionados con los ecosistemas, es decir, se sintetiza un compuesto orgánico o se toma un compuesto orgánico nuevo, se lo libera al ambiente por alguna necesidad o por alguna aplicación que se le dé y obviamente que como todo compuesto empieza a interactuar con los ecosistemas. Entonces puede sufrir distintos tipos de procesos, como son los procesos físicos, químicos y biológicos. Estos procesos nosotros los vamos a clasificar en procesos que cambian la identidad del compuesto y procesos que mantienen la identidad del compuesto orgánico, siempre hablando del compuesto orgánico. En los fenómenos que mantienen la identidad del compuesto se trata de fenómenos de transporte y de mezclas, es decir, van a empezar a aparecer las mezclas que ya vimos en Química Ambiental 1, dentro de un compartimento ambiental determinado, pero también se puede dar la transferencia entre los distintos compartimentos ambientales. Y después están los procesos en los que sí se cambia la identidad del compuesto y se trata de compuestos en los que hay una reacción química, que esa reacción química puede estar mediada por factores inorgánicos o abióticos como pueden ser la luz, pero también pueden estar mediadas por la intervención de seres vivos y en general son reacciones biológicas o microbiológicas. Bueno, en esta filmina, que la tienen en el apunte, se muestran los tres compartimentos ambientales y se muestra una serie de procesos físico-químicos y biológicos que pueden darse dentro de este ambiente del que estamos hablando. Al ambiente, recordamos, nosotros lo trabajamos como si fueran compartimentos ambientales no estancos, es decir, que hay interrelaciones entre ellos. Y bueno, y acá se muestra también factores que pueden intervenir en estas transformaciones físicas, químicas o biológicas. Bien. Los productos químicos orgánicos creados por el hombre fueron introducidos al ambiente por lo que yo organicé en esta filmina pensando en dos objetivos. Uno de los objetivos por los que muchos fueron creados fueron para que sean biocidas, es decir, que ataquen ciertas plagas relacionadas con seres vivos.
como son el DDT, que fue utilizado para matar al mosquito de la malaria, que transmitía la malaria, y otros dos compuestos que mencionó acá, que uno era el encargado, bueno, uno es un desinfectante y el otro es un encargado de que no se alteren los cascos de los barcos por incrustaciones de seres vivos. Y el otro objetivo por el cual el hombre introduce productos químicos orgánicos al ambiente, yo puse mejoras tecnológicas, pensando en que el hombre introduce estos compuestos con algunos fines, como pueden ser, bueno, quemar hidrocarburos fósiles, sería para aplicarlo al transporte y la producción fabril. Usar el tetretilo de plomo, por ejemplo, que es un compuesto orgánico que se le aplicaba a las naftas para evitar que se produjeran, digamos, combustiones anticipadas. Algunos disolventes que tienen cloro, freones que fueron utilizados como refrigerantes y otros tantos que por sus propiedades traían beneficios y mejoras tecnológicas. Básicamente yo en esta filmina digo que los productos químicos orgánicos introducidos en el ambiente tienen como dos fines fundamentales o básicos, que es matar seres vivos que sean pestes, que sean dañinos para el hombre o que le traigan algún inconveniente a la actividad humana. Y la otra finalidad básicamente era la mejora tecnológica, y ahí tenemos disolventes, refrigerantes, anticombustionantes, bueno, una serie de compuestos que ustedes pueden ampliar en el apunte. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Con el tiempo empezaron a surgir los problemas. Se encontró que los biocidas, que estaban dirigidos a ciertos organismos que eran negativos para el hombre, también estaban perjudicando a otros seres vivos y a otros organismos que no eran el objetivo de la fabricación y la inserción de este compuesto orgánico al medio ambiente. Y el ejemplo es el caso del DDT, que afecta a peces y a otros seres vivos. Bueno, en esta filmina se muestra que, por ejemplo, el DDT llega al agua en una concentración muy baja y luego, cuando analizamos seres vivos, vemos que hay presencia de DDT dentro del ser vivo y en una concentración más alta. Y luego, si subimos en la cadena trófica y analizamos los peces, vamos a ver que también presentan DDT y en una concentración mayor, y así sucesivamente hasta llegar a cadenas, en la cadena trófica, hasta situaciones más altas en esa cadena, como puede ser la presencia de DDT en aves. La cuestión acá, o lo que muestra la imagen, que me parece interesante, es que se observa que, bueno, esto que dice la filmina, que el DDT no solo se está atacando a los seres vivos para los que fueron creados, sino que están atacando o están presentes en otros seres vivos que no tenían nada que ver con el problema. Y otra cosa importante que muestra la filmina es lo que nosotros vamos a llamar bioacumulación y biomagnificación. Bioacumulación es que las sustancias pasan a formar parte de los tejidos en los seres vivos, y biomagnificación, que la concentración de esa sustancia aumenta en los tejidos en la cadena trófica, es decir, en animales que forman parte de la cadena trófica en la parte superior de esa cadena van a tener concentraciones más elevadas que animales de la cadena trófica en la parte inferior, como pueden ser los microorganismos. Otro problema detectado era que estos compuestos eran utilizados en ciertas regiones del planeta y empezaban a aparecer en otras regiones en las que no eran utilizados. Esto habla de que los compuestos orgánicos tienen la propiedad de transportarse a nivel global, utilizando lo que se llama el salto de langosta. ¿Por qué se da esto del salto de langosta, o cuál es el mecanismo de transporte que hace que los compuestos orgánicos lleguen a zonas en donde no fueron utilizados? Básicamente está relacionada con las propiedades físicas de los compuestos. Los compuestos orgánicos se volatilizan entonces en las zonas cálidas
pasan a la atmósfera a ser contaminante atmosférico y luego cuando llegan a zonas frías del planeta se condensan y pueden caer en forma de nieve, en forma de agua o lluvia, y empezar a formar parte del agua y el suelo de otras zonas en donde estos compuestos no fueron utilizados. Estos problemas se detectaron en un sinnúmero de compuestos orgánicos y el ejemplo que yo les doy en esta filmina es el caso de los PCB, que es les proporcioné en la clase, en el aula, un video que se llama PCB, Veneno Mortal, que es de History Channel y que cuenta la historia de los PCB, y los PCB son compuestos orgánicos sintéticos, es decir, fabricados por el hombre. Bien. Otro problema relacionado con la síntesis de compuestos orgánicos y su introducción en el medio ambiente se trata o es que son biocidas persistentes. Cuando hablamos de compuestos orgánicos persistentes, que aparece con la sigla COPS, se trata de compuestos orgánicos que no tienen un tiempo de vida largo, es decir, que no se degradan ni cambian a otras sustancias más simples en el ambiente y permanecen en él años. El ejemplo y produciendo, obviamente, trayendo problemas, por ejemplo, atacando a organismos no blancos. Esa persistencia es bastante grave y es bastante estudiada hoy en día por los químicos. Entonces, el ejemplo que les comento es el caso de los PCB, que a lo mejor es un compuesto que hace años que se dejó de usar, pero sigue estando en la atmósfera en niveles tóxicos. En la atmósfera, perdón, en el planeta en niveles tóxicos. Bien, y otros problemas relacionados con los compuestos orgánicos son accidentes y problemas graves que pueden estar relacionados quizás con un derrame de petróleo, con la incineración de estos productos químicos sintéticos y las consecuencias que traen, o contaminaciones crónicas que son pequeñas contaminaciones pero que se dan periódicamente en bajas cantidades pero que en el tiempo producen grandes problemas, como es el caso de los detergentes, diría que son de uso común, que todo el mundo los utiliza y que todo el tiempo van a parar al ambiente, o por ejemplo los barnices, los tintes, los disolventes que se utilizan para pintar, son, digamos, casos de contaminación crónica. También pueden estar en grandes cantidades, por ejemplo, la utilización de agroquímicos en grandes cantidades. Bueno, estos son problemas de contaminación crónica, se los puede considerar de contaminación crónica porque se usan periódicamente. Y bueno, y el último caso es el que se utiliza en cantidades muy reducidas, como es el caso de las hormonas, que en pequeñas cantidades traen grandes problemas al ambiente. ¿Cuáles serían las posibles soluciones? Bueno, con respecto a los productos químicos, lo primero que habría que hacer es identificar cuáles son los que traen problemas en el medio ambiente y eliminarlos, prohibir su fabricación, como se ha hecho en varios casos, como es el caso de los PCB, y sustituirlos por otros productos químicos que pueden ser menos dañinos y que cumplen la función para la que fueron creados. Yo les insistía en clase que a veces, digamos, hay una buena intención en la síntesis de estos compuestos y la incorporación al medio ambiente, como puede ser matar el mosquito de la malaria, porque si no la gente se moría debido a esta enfermedad. Entonces la intención inicial fue buena, pero las consecuencias secundarias o las consecuencias que trajo esa implementación de este compuesto en el medio ambiente fue, digamos, trajo consecuencias negativas, indeseables, y después también hay casos de compuestos que se emiten al ambiente, obviamente que siempre con una finalidad, pero que tienen que ver un poco con las formas de producción y de consumo que tenemos, y yo les comentaba que es necesario quizás cambiar esas formas de consumo para no estar necesitando de estos productos químicos. Bueno, acá dice introducir compuestos químicos que sean compatibles en el ambiente, siempre y cuando realmente
sean necesarios, como es el caso, digo yo, del mosquito de la malaria. Esto es pensamiento personal en este caso. Utilizar los que no se alteran durante los procesos y los ciclos de los ecosistemas. Yo acá lo cambiaría por decir que si voy a introducir un compuesto químico en el ambiente, en realidad tendrían que ser compuestos químicos que tengan una vida, que se sepa que se van a degradar, es decir, que no van a ser persistentes, y cuando se produzca la degradación, conocer en qué se van a transformar, porque también está el caso de compuestos químicos que se degradan en el ambiente y se transforman en sustancias que son peligrosas. Entonces, esta parte de la filmina yo la cambiaría y diría de si vamos a introducir en el ambiente un compuesto químico, que realmente sepamos qué va a pasar con ese compuesto en el ambiente, es decir, en qué se va a degradar rápidamente y cuando se degrade no va a traer problemas. Bueno, ¿qué se necesita saber para darle solución y para introducir un compuesto químico sintético en el ambiente? Primero, los procesos de transporte de estos productos químicos antropogénicos en el medio ambiente. Es fundamental. Después, las transformaciones, como yo les decía, de esos productos químicos en el medio ambiente. ¿Se van a transformar o van a ser persistentes? ¿Se van a transformar y van a ser peor? Bueno, eso es lo que debemos saber antes de hacer una introducción de un nuevo compuesto. Y los efectos de esas sustancias químicas en los organismos, incluyendo los humanos y en los ecosistemas, porque a veces nosotros o el hombre introdujo compuestos químicos al ambiente que no le trae cáncer al hombre, pero trae desastres ambientales y ecosistémicos que a la larga también le van a traer consecuencias negativas al hombre.